Yo puedo morir. Y prefieres morir sin hacer nada o prefieres morir peleando. Aún estando enfermo, una persona puede trabajar sobre sí misma. Todo lo que existe tiene un nivel de ser determinado. Así los animales tienen un nivel de ser. Los humanos tienen un nivel de ser. Las casas tienen su nivel de ser. Este escritorio tiene su nivel de ser. Que está fundamentado en su resistencia. De modo que el nivel de ser de un gato y el nivel de ser de este escritorio está en que si hay un incendio, el gato huye. El escritorio solo resiste. ¿Se están dando cuenta? El nivel de ser del ratón es más que el nivel de ser de la montaña. El ratón puede atravesar la montaña, pero la montaña no puede moverse de ahí, y si viene un terremoto, la afecta. Y el ratón puede escapar del terremoto. De modo que todo en la vida tiene su nivel de ser determinado. Lo que nosotros necesitamos entender es cuál es la calidad de nuestro nivel de ser. ¿Cuál es el orden en que está cimentado nuestro nivel de ser? Para aumentar el nivel de ser, necesitamos una comprensión especial sobre el nivel de ser que tenemos. Para poder avanzar en el crecimiento del ser, es necesario saber a ciencia cierta qué es lo que debemos hacer para que nuestro nivel de ser cambie, se eleve. Si no conocemos el nivel de ser que tenemos, no podemos cambiar nada. Porque ¿cómo vamos a cambiar lo que no conocemos? Un mecánico para arreglar el motor de cualquier máquina necesita conocer todas las partes que constituyen el motor para descubrir dónde está fallando el motor de la máquina. De modo que por eso insistimos tanto en la cuestión esta del autoconocimiento. Necesitamos saber mucho en relación con nuestro ser, con nuestro nivel de ser. A veces vemos personas que son consideradas como muy elevadas, como los presidentes de los países, los dirigentes religiosos, los papas, y toda esa gente que en el mundo aparecen como seres superiores, pero son superiores únicamente en el aspecto nominal. ¿Verdad, Melo? ¿Sabes lo que es el aspecto nominal, no es?
sin el aspecto nominal de nombre. Están nominados como superiores, pero en una forma totalmente externa. Por los años 60, 70, había un personaje de una iglesia que era considerado como santo, como un ser superior. Yo quise saber cuál era su superioridad y lo fui a buscar en los mundos internos y me lo encontré. Era un niñito así jugando con su pelota. ¿Qué les parece? Pero acá afuera en el mundo, era el santo fulano de tal. Aunque estos de la Iglesia Católica, todos sus fieles dicen que son santos, ¿no? El Santo Papa. Pero ahí lo acaban de nominar al anterior Papa como beato, beato a saber. Así pues que el nivel de ser es lo que determina la calidad de los seres, de las cosas, de los objetos. En el campo de los objetos, el nivel de ser está determinado por la resistencia que tenga. Hay cosas que se caen y no se rompen, debido al nivel de ser, de su estructura. Hay cosas que no se las puede ni mirar porque se requiebran. Tienen un nivel de ser débil. Así vemos también en el campo de la fauna. Hay animales admirables, ¿no es cierto? Poderosos. Digamos un león. Un león tiene un nivel de ser muy poderoso. Y por eso vive, se alimenta de otros seres más débiles. Acá en el mundo de los humanos hay lo que llaman los peces gordos. ¿De qué viven? De otros peces. Sí, pero califica a los otros Más peces pequeños. más débiles, más pequeños. De modo que eso es una competencia atroz, infrahumana. Sobrevivir dependiendo de la debilidad de los demás es algo inhumano. En el reino animal no es así, porque está determinado que los más fuertes se alimenten y sobrevivan de los más débiles. Un ciervo, por ejemplo, no puede enfrentarse a un león, porque el león por su fuerza natural lo despedaza. Y no solo lo despedaza, se lo come. De modo que todo eso está incluido dentro de lo que se llama el nivel de ser.
Así es que les decía que no es posible cambiar y elevar el nivel de ser si no conocemos el ser que tenemos. Comúnmente el ser que tenemos es débil, defectuoso, lleno de mañas, de manías. De modo que necesitamos conocer dónde vamos a trabajar, en qué parte de nuestro ser necesitamos eliminar y construir. Eliminar y construir es un proceso que está explicado en el Evangelio de Jesucristo, donde dice que destruiría el templo y lo construiría en 3 días. Bueno, los ignorantes se reían de eso, cómo iba a levantar un templo en 3 días y cómo lo iba a destruir. Pero eso se refiere al templo interior, la morada oculta. Cuando entramos conscientemente a nuestra morada oculta, encontramos muchos residentes indeseables que viven como alimañas dentro de nuestra morada oculta. Todas esas alimañas tenemos que eliminarlas para que dejen libre el camino del crecimiento. De modo que necesitamos constantemente adentrarnos. Palabra correcta, David. Adentrarnos en nuestro país psicológico, en nuestro mundo interior, buscar a los infieles y ponernos sobre ellos. Hay que destruir a los enemigos ocultos. Y esa es una tarea que solo pueden realizarla aquellos que no se justifican, aquellos que no se autoestiman, aquellos que no creen en eso de yo, porque no hay el tal yo. Eso del yo es una ilusión que ha sido creada, esa ilusión, por las religiones y por las filosofías pseudo-esotéricas, pseudo-espirituales. Toda esa armazón que ustedes ven en lo que se llama el mundo son instituciones con bases falsas. Por eso no subsiste en el tiempo. Se deshacen. Viven sus temporadas y desaparecen. Y nadie más las recuerda. Pero jamás podríamos dejar de recordar a un Jesucristo. ¿Eso debido a qué? A su nivel de ser. Su nivel de ser de Jesucristo y otros maestros
como San Buda, San Lama, ha subsistido en el tiempo. Tanto su propio ser como su propia enseñanza. De modo que es necesario comprender eso del nivel de ser. Necesitamos elevarlo por medio de lo que se llama muerte mística. Hay que comprender el significado de la muerte mística. Y dejar de estar acomodaditos ahí en que yo y yo y yo. Tenemos que saber a ciencia cierta que no hay ningún yo. Y que ese yo solo puede surgir cuando mueran los muchos. Los pequeños yo de la psicología escolástica. Hay muchas palabras que deben desaparecer de nuestra conceptuación, como eso del mí. ¿Quién es el mí? Cualquier agregado psicológico habla por la boca de las personas y dice yo, y dice mí, y dice mío, y todo este tipo de palabras. En el fondo no tienen significado real. De modo que si queremos desarrollar un verdadero yo, fuerte, único, indivisible, indestructible, debemos trabajar constantemente, eliminando las tendencias ordinarias de la acción, del pensar, del sentir. Poca importancia le dan las religiones al proceso llamado copular. A pesar que es el proceso más importante de la vida. El copular es algo extraordinariamente poderoso. Cuando copulamos, podemos eliminar. El maestro Samael decía que en el momento de la cópula metafísica podemos fulminar a los agregados, porque en realidad la copulación es el proceso donde se mueven las fuerzas naturales más poderosas. Por eso, aquellos que logran el dominio pleno de la copulación pueden mandar a la naturaleza. La naturaleza obedece a aquellos hombres y mujeres que saben retirarse de la cópula metafísica y sagrada, sin llegar jamás a expulsar el exoageri sagrado, el ensaminis. Por este humilde centro de estudio han pasado muchas personas, miles, pero no se han quedado. ¿Por qué creen ustedes que no se han quedado?
Unos no quieren dejar y otros no pueden. Son demasiado débiles. Porque eso de realizar el acto sagrado del amor y retirarse sin el pecado de la fornicación es cosa para valientes, para rebeldes, para gente que aspiran de verdad convertirse en dioses. Y aquí no hay alternativa. Si no nos convertimos en dioses, nos convertimos en pobres diablos. Esa es la gran realidad. Los dioses se elevan hacia las regiones superiores. Los pobres diablos descienden hacia las zonas inferiores. Porque nada está estático en la naturaleza. Lo que no está subiendo está bajando. Lo que no está creciendo está decreciendo. De modo que es necesario que nos pongamos a sí mismos en el real de la balanza. No podemos quedarnos indefinidamente en un punto. Las almas deben ascender constantemente hasta ingresar al seno del eterno Padre cósmico común, porque no hay otra alternativa. En el mundo material vemos gentes queriendo realizarse, dicen. Realizarse para ellos es llenarse de bienes materiales y de descendencia. Esa es la realización en la que piensan la gente de la vida profana. Para nosotros los esoteristas, realizarse consiste en alcanzar un nivel de ser superior, indivisible, incorruptible, permanente. Nuestro ser común y corriente no es permanente, es voluble. Está sujeto a lo que se llama circunstancias. Varían las circunstancias y varía el ser. Varían los escenarios y el ser va variando. Y eso es lo que necesitamos impedir. Necesitamos alcanzar esa cualidad del estoicismo, del carácter sereno, de la acción meditada. Nunca debemos actuar alocadamente. No debemos ponernos a pelear porque alguien nos provoca. De modo que mediante la autoobservación íntima vamos viendo la calidad de nuestro ser. Vamos viendo las necesidades que debemos cumplir para el crecimiento, para el desarrollo,
Si algo nos acontece externamente y nos ponemos a temblar, eso nos indica el estado motriz y emocional de nuestra vida. Así es que hay que luchar constantemente hasta alcanzar el estoicismo, porque todo en la vida aquí es pasajero. Lo que nos molesta, lo que nos agrada, lo que nos hiere, lo que nos lastima, todo eso es pasajero. Y si dejamos que nuestras fuerzas se consuman, entonces no podremos avanzar ni lograr nada. Las pérdidas y las ganancias son cosas pasajeras. Así es que de ninguna manera debemos nosotros identificarnos con los aconteceres. Debemos manejar muy bien los aconteceres, mediante eso que se llama atención plena. La atención no debe desperdiciarse proyectándola hacia afuera, porque es una forma muy fuerte de perder o de acumular energía, de acumular fuerza. Mediante el proceso de la atención. No hay que estar atendiendo a tantos y tantos detalles inútiles. Debemos poner mucha atención en el detalle interior de los procesos psicológicos, del pensamiento, el sentimiento, la acción. Y la copulación. De lo instintivo no les digo porque esa es una función que no podemos modificarla. Solo podemos clasificar eso que se llama alimentación, pero modificar el trabajo instintivo es imposible, porque todo acontece en un nivel en el que nada podemos hacer. Digamos, en la digestión, ¿qué podemos hacer? Ingerimos los alimentos, pero no podemos interferir en el proceso siguiente, que es la digestión. El reparto de las sustancias químicas hacia las diferentes partes del cuerpo, eso no lo podemos interferir. La conversión de sustancias en otras sustancias es algo que no lo podemos cambiar ni modificar. De modo que lo único que podemos hacer es impedir que todas esas sustancias químicas se desperdicien, especialmente en lo sexual. De modo que el manejo de las sustancias químicas sí podemos manejarlo. Valga la redundancia.
el manejo de las sustancias que va elaborando la función instintiva, eso podemos conducirlo. Especialmente lo referente al hidrógeno Si-12 con el que trabaja el sexo. De modo que el centro instintivo produce el hidrógeno Si-12. Ese hidrógeno extraordinario que la gente utiliza para su placer sexual. Hablando de eso, una mujer me dijo una vez, ese es el único gustito que tenemos en la vida. De modo que si no lo realizamos, entonces ¿qué? Entonces jódase, le dije yo. ¿Verdad? Si tienes muchos dólares y los desperdicias comprando tonterías y chucherías, entonces jódase. Quiere decir, quédese sin nada. ¿Verdad? Así es el trato con la energía creadora. Si quieren que hablemos algo, tienen la palabra. Cuando el hombre le gana el vientre, ¿la mujer también cae? Depende de la mujer. Si ella sabe transmutar, el que el hombre, su marido, derrame su energía, eso no le implica en nada. Pero se han dado cuenta que últimamente las mujeres andan muy afanadas en que lograr el orgasmo junto con el hombre. Esa es la moda actual. Pero la mujer nunca va a tener un orgasmo como el masculino porque su energía es la energía pasiva. De modo que a duras penas podrá sentir algún espasmo muy suave. Pero como ustedes podrán ver, normalmente en los matrimonios que duran toda la vida, ¿quién se va primero? El hombre se va primero, porque el que más malgasta su semen. De modo que no necesariamente la mujer tiene que terminar un orgasmo junto con el marido. Pero las mujeres que no saben andan en busca de eso. Del famoso orgasmo fisiológico. ¿Y eso saben dónde comenzó? En la tercera raza transapalmiana, la raza lemur. Ahí comenzó. Cuando surgieron los dos sexos en los dos cuerpos. Ahí comenzó. Después llegó la cuarta y la quinta raza y el asunto continuó. Pero para la sexta raza no habrá de eso. La sexta raza vivirá de acuerdo con los cánones de la sabiduría divina. Es cierto que la unión del falo y la vagina produce
lo que en el ritual se llama el placer. Comienzan a vibrar intensamente los dos polos y eso produce una gran sensación de placer. Pero de ninguna manera debe concluir con el cortocircuito ese llamado orgasmo. De modo que el varón y la fémina tienen el derecho del placer. Podrás venir a mi pecho y gozar dejando un rastro de incienso extendido, dice el ritual gnóstico, ¿verdad? Pero aquel que en la gloria de ese momento echara su fornicada, todo para él estará perdido. No se refiere a que si tiene plata va a perder la plata, no. Es su estado interior, espiritual, lo que deja de avanzar. Gracias por escucharme.